FM de RCN. Los secretos de Darcy Quinn en la FM de RCN. $7:31. Pitufo. Seguimos con la pitufopolítica. Seguimos con la pitufopolítica y seguimos con lo que fue, Darcy, esa salida de Pitufo de Colombia. Usted tiene incluso imágenes, ya fotografías. Les voy a poner a través de mi cuenta de X las fotografías de todo el seguimiento que se le hizo el 19 Vamos en la cuenta de X de Darcy Quinn, en el YouTube de la FM Colombia y en las redes de la FM Colombia. Darcy, adelante. En el 19 de noviembre de 2023, después de que Pitufo es alertado por un alto funcionario, que todavía no sabemos quién es, de que se le expediría una orden de captura en su contra, Diego Marín llega al aeropuerto El Dorado, según las fotografías 7:42 de la noche, en compañía de su hija Sofía y de un hijo menor de edad, para tomar un avión rumbo a España, a Madrid. Las cámaras del Dorado registran todos sus movimientos, incluso su interacción con funcionarios de Migración Colombia, con quienes tiene varias conversaciones, aparentemente por los permisos de salida del menor de edad que debía estar autorizado por su mamá. No tenemos claridad si no lo tenía, pero él sí se queda un buen rato, como registran las cámaras, parado en Migración, hablando con uno y otro funcionario. Como sabemos cómo opera el señor, entonces piensa mal y acertarás. Aparentemente Marín no llevaba ese permiso de salida, pero después de la conversación con el funcionario de Migración, de la que no se tiene claridad, el señor Marín sigue su curso y se embarca en el vuelo hacia Madrid, de donde jamás volvió, ¿no? De ahí se pidió su extradición, se hizo ciudadano, ahora está en Portugal. Sobre Diego Marín... Esto lo que quiere decir es que uno de los múltiples infiltrados de Pitufo les sopló que venía la orden contra él y le dice: váyase, vuélese ya. Eso de la orden se supo en una reunión donde estaba el ministro de la Defensa renunciado, el doctor Velázquez, estaba la coronel Cruz y estaban 2 personas de la fiscalía. El señor Marín, fiscal, uno de los fiscales que investigaba, y otra persona cuyo nombre se me va, pero son 4 personas exclusivamente. Uno y ahí que era director de la Polfa en Cartagena, tal vez. No, en Nocua no, ese es el infiltrado y él no estuvo en esta reunión. Esta reunión fue de alto nivel. 2 personas de la fiscalía, el ministro de la Defensa y una persona de la policía. ¿Y a él le soplan esa reunión? Pues aparentemente, justo después de que se da la reunión, ahí se habla de que viene una orden de captura en contra del señor Pitufo y, oh sorpresa, él decide salir del país. Sorpresivamente, sin que se emita, usted sabe que eso tiene, como lo estamos viendo, se emite una orden se pide al juez, el juez decide si sí o no se le da la orden de captura, eso llega a la Interpol, se hacen todas las órdenes internacionales, pero el señor obviamente, como dicen, se mosquea, le avisan y se va con su hija Sofía y con un hijo menor de edad, y ahí es donde tiene el tema, que uno no sabe qué pasó en Migración Colombia, pero aparentemente no tenía todos los permisos. Usted sabe que un menor de edad tiene que tener el permiso de su mamá también para salir, así vaya con su padre, y ahí él está un rato, pero no sabemos cómo soluciona el tema y se embarca en ese avión. Me cuentan sobre Diego Marín, alias Pitufo. Él era un hombre de un bajo perfil, por eso es que duró tantos años operando dentro de todo el contrabando y la mafia, pero al que pocos tenían acceso. Es decir, infiltrarlo era una cosa muy difícil porque muy poquitos, solamente de unos mandos que para él eran como los directores de la Polfa en Cartagena, en Buenaventura, tenían acceso a encontrarse con él. Él no, como quien dice, no se encontraba con mucha gente y atendía en un modesto apartamento de la urbanización La Felicidad. No era un hombre que aparentemente se diera con muchos lujos. En La Felicidad, en Bogotá. Felicidad, en Bogotá. Sobre la 68. Sí, señor. Ahí tenía él un apartamento donde se reunía con las personas. Esos no son apartamentos de alto lujo. No, es un lugar 4. donde vive mucha gente muy buena. Es clase queridos colegas de RCN Televisión viven en la Felicidad. No son apartamentos de alto lujo. No. Familias y personas trabajadoras. Y ahí él tenía un apartamento donde recibía la mayor parte
parte de la gente para pasar debajo. Doña Darcy, era un hombre que no andaba con Juan, mayores lujos, tranquilo, un hombre bajito, bajo perfil, que nadie hubiera pensado que era... ¿En qué tenía su fortuna? Juan. Hay varias empresas, todo el entramado de empresas, después se lo doy, acá tengo todo el entramado de sus empresas, testaferros que están debidamente identificados, familias enteras que son los testaferros de él, tenía muchas propiedades en el Valle del Cauca, pero pues por supuesto se imagina. Y sabe también cómo operaba, cómo detectaron que operaba, aunque a él no se le ha imputado por esto, por narcotráfico. Ojo, a él no se le ha imputado por narcotráfico, sino por cohecho y por el... Debe haber un poco de lavado de activos, ¿no? Lavado de activos, pero no se le ha imputado narcotráfico, pero sí hay indicios de que él enviaba cargamentos de cocaína hacia Europa. Eran narcotraficantes. Y se los devolvían en especie. Mercancía. Profe, oiga, el lavado de activos del narcotráfico suele hacerse a través del contrabando. Lo que sucede es esto, la primera reflexión, doña Darcy, don Juan, es la siguiente. Uno, es la primera operación en Colombia que descubre, devela, pone en la superficie al tema del contrabando. Recordemos que Colombia es un país altamente exportador de droga y que con la plata que obtienen derivada de la droga compran contrabando, como lo dice doña Darcy, y lo meten a todos estos huecos, San Andresitos, cosas donde hay una operación muy sofisticada de lavado de activos. No en vano, los políticos, particularmente el departamento de Antioquia, que empiezan a salir a la luz pública, tienen intereses en el Hueco en Medellín, tienen intereses en Buenaventura, tienen intereses en el sector textilero. Don Juan, esta es la operación más grande que pone a la luz pública de cómo el contrabando es el mecanismo de lavado de activos más sofisticado que hay. Y ahora, que estén en Buenaventura, que patrocinen políticos del Valle, que patrocinen políticos de Antioquia, que hayan exministros del interior con el tema de los textileros, de los contrabandos, es decir, es la punta de un iceberg, doña Darcy, de alto calado, y además trasciende no solamente este gobierno, por lo que ha insistido don William, de los 500 millones de pesos, sino los gobiernos anteriores. Estamos frente a un personaje bastante importante. Era una persona que andaba repartiendo desde 5 millones de pesos hasta miles de millones. Ahora, hay quienes investigaron al Pitufo me dicen 500 millones de pesos para si ese señor 500 millones de pesos se lo daba a cualquiera miembro de la Polfa en algún momento por dejar entrar un cargamento. Eso era absolutamente ridículo. Si él dio plata, tuvo que haber dado mucho más. Pero la gran pregunta, don Juan, sigue siendo ¿cómo se enteró Marín de la orden de captura que se venía en su contra en una reunión de alto nivel? ¿Quién le sopló? Porque solo alguien de muy alto nivel podía tener esta información. 7:39 minutos de la mañana. Vamos con